I have forgotten my keys. My es el pronombre posesivo igual que your, ¿verdad? Pero my es para la primera persona, mientras que your es para la segunda persona. Esto es tú y esto es me, ¿verdad? Me o mis. En inglés no hay plural o singular, ¿verdad? Aquí. Los artículos y los pronombres no tienen plural y singular. Bien. I have forgotten my keys. Yo me he olvidado de mis llaves. Ahora vamos a agregar ¿dónde? En el auto. En el auto. ¿Cómo modificaríamos esta frase para agregar en el auto? Que hemos olvidado las llaves en el auto. Así. In the car. In the car. ¿Sí? I have forgotten my keys in the car. Ahora quiero que modifiquemos esta frase para aclarar que en lugar de decir he olvidado mis llaves en el auto, quiero que aclaremos que lo que hemos olvidado son las llaves de la casa, ¿sí? Las llaves de la casa o las llaves de casa. Vamos a modificar esta frase para que especifique eso. So, what I want you to do, lo que quiero que ustedes hagan, what I want you to do is to modify or rewrite. Rewrite es reescribir the sentence specifying that what I have forgotten are las llaves de casa, ¿ok? O de mi casa. Bien, vamos a escribirlo. I have forgotten. Yo he olvidado las llaves de casa, ¿sí? The keys from home. Las llaves de casa, the keys from home, las llaves de casa, en el auto, in the car, ¿ok? In the car. Yo he olvidado las llaves de casa en el auto. Ahora en lugar de decir las llaves de casa, vamos a decir mis llaves de casa, ¿sí? ¿Cómo modificaríamos esa pequeña palabrita? How would we change this sentence to specify that I have forgotten mis llaves de casa? So, we have to replace the article the for the possessive pronoun my. ¿Okay? Lo que tenemos que hacer es reemplazar el artículo el o las por el pronombre posesivo mis, ¿verdad? Así que vamos a reemplazar the, que es el artículo las, de las llaves, y colocamos el pronombre posesivo my, de mis llaves. Ahora sí tenemos I have forgotten my keys from home in the car. Me he olvidado mis llaves de casa en el auto. ¿Bien? And now I want you to think how to say. Ahora quiero que piensen cómo decir. No recuerdo dónde las dejé. No recuerdo dónde las dejé. Recuerden que recordar es remember, pero vamos a decir no recuerdo, ¿verdad? Recuerden que en inglés cuando vamos a utilizar una palabra en negativo, ¿sí? A menos que estemos utilizando un verbo modal, que no es el caso porque remember no es un verbo modal, can sí es un verbo modal, ¿verdad? Dijimos que tenemos 5 verbos modales en inglés. Can, will, should, must y may. ¿Bien? Los 5 verbos modales que ya los hemos dado en una clase anterior. Y además el verbo to be, el verbo ser. Pero cualquier otro verbo, si queremos hacer una oración en negativo, necesitamos utilizar el verbo auxiliar to do. ¿Bien?
el verbo to do con la palabra not y luego el verbo que vamos a estar utilizando en la oración, ¿bien? Así que, ¿cómo diríamos no recuerdo dónde las dejé? Cliqué en stop para pensar la respuesta y ahora yo voy a escribir la respuesta. No recuerdo dónde las dejé. Dijimos que como el verbo remember no es un verbo modal, necesitamos utilizar un verbo auxiliar, el verbo to do, para una oración en negativo. I do not, y el verbo no, y la palabra not, que es la que niega, va después del verbo auxiliar y antes del verbo principal de la oración, que es remember. Where I left them. I do not remember where I left them. I do not remember where I left them. Significa, yo no recuerdo dónde las dejé. Yo no recuerdo, do no tiene traducción al español, porque do solamente funciona como verbo auxiliar para decir la oración en negativo, ¿verdad? Yo no recuerdo dónde yo las dejé. Bien, left significa izquierda, pero también left es el pasado del verbo to leave, que significa dejar. Aquí significa dejé ellas, ¿sí? Donde yo dejé ellas, que significa donde yo las dejé. Si en lugar de decir donde yo las dejé, queremos decir donde yo dejé las llaves, ¿qué es lo que cambiaríamos? Diríamos, I do not remember where I left the keys. Cambiaríamos them por the keys, las llaves. O si quisiéramos decir mis llaves, diríamos my keys. ¿Bien? También recuerden que normalmente abreviamos do not y decimos don't, que significa lo mismo. Es la abreviación. I don't remember where I left the keys. Yo no recuerdo dónde dejé las llaves. Okay, so I hope this is helping you to think the answers and to think how to structure the sentences in English. This is very useful if you want to become fluent in English. You have to train your hearing and you have to train your speaking. Espero que esto les esté ayudando para ir ejercitándose y pensando cómo estructurar las oraciones en inglés. Y esto es básico y fundamental si quieren realmente llegar a hablar fluido el inglés. ¿Bien? O sea, tienen que entrenar el oído y tienen que también entrenar el inglés hablado, ¿sí? Y para eso lo fundamental es practicar pronunciación, repitiendo las palabras, haciendo trabalenguas, ¿sí? Y también pensando rápidamente hasta que salga de forma espontánea cómo se dice una oración en inglés, cómo se hace una pregunta en inglés, cómo se dice la respuesta en inglés. ¿Bien? Y eso es lo que yo quiero que ustedes vayan ejercitándose para que esto al final salga de una forma espontánea, sin tener que pensar 2 minutos de repente la respuesta que puede ser solamente una breve oración. So, thanks for watching and we will continue practicing some more English in our next lessons. Goodbye.